Gracias, señor vicepresidente, por la exposición. Nosotros ya en esta comisión algunas veces hemos discutido y ha habido alguna reflexión por parte de mi grupo sobre la democratización de los medios. Yo creo que este debe ser uno de los ejes a tener en cuenta, la participación. Nosotros pensamos que no todo se resuelve en una dicotomía público-privada. Es decir, bueno, lo público no es el contrapeso o no es la única garantía a cómo se ha copado la información por parte de los medios privados. Pues de hecho, bueno, vemos día a día en nuestra cotidianidad verdaderas barbaridades también informativas por parte de medios públicos. Queda en el recuerdo, en la retina, aquello de CCOO de Radio Televisión Española en su momento, pero bueno, podíamos agarrarnos a otras lindezas de otros medios públicos. Es decir, bueno, yo creo que el derecho a participar, el derecho de acceso a participar de la información y la elaboración de los medios públicos va a ser una de las discusiones importantes, y el otro va a ser el de la participación de los medios comunitarios. Es decir, entender que la información no es, ya digo, no se establece en una dicotomía bien público bien privado, sino también puede ser un bien común, y que al que debemos aspirar, precisamente que la información no solo aterrice en el terreno, sino que sea elaborada por los propios afectados, por las comunidades, etcétera, etcétera, donde al final, la interactuación democrática horizontal de sujetos y de agentes elaboran códigos, lenguaje, información, imágenes que forman parte de la información y de la riqueza cultural y mediática que al final capitaliza una sociedad. Nosotros entonces pensamos que parte de la discusión va a ir por el peso que tengan también los medios comunitarios y del derecho de acceso a los medios públicos. Eso va a ser un eje de discusión, y yo creo que el otro eje de discusión tiene que ver con la calidad en el empleo, que si bien ha habido una precarización, bueno, pues en el conjunto del empleo del país, bueno, pues los medios en particular, pues están como muy afectados por esta realidad. Diciendo esto, pues yo creo que bajando a tierra, nosotros nos agarramos a un informe, una lectura muy interesante del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, que de las 300 alegaciones que ustedes han visto registradas a la elaboración de la ley, bueno, ellos presentaron 102. Y en el estudio de dichas alegaciones vemos que el 80% no fueron admitidas completamente, que apenas un 10% fueron admitidas. Yo creo, en las que hemos visto y recoge su propio informe, hemos visto que recogen avances en transparencia, en la colaboración público-comunitaria, es decir, a nosotros eso nos parece un avance, y en lo que suaviza la presentación de cuentas, convirtiéndolas en bianuales a los medios comunitarios, que eso, bueno, pues ya ha tenido algunos efectos positivos en otras latitudes. Bueno, a nosotros nos parece positivo, pero solo el 10% de dichas alegaciones, ¿no? No sé por qué el otro 80% rompe algunos consensos previos. A mí me gustaría un poco discutir eso, porque ese foro está compuesto por 40 asociaciones de distinto tipo, en la que entran ONG, sindicatos, grupos de estudios universitarios, medios comunitarios, etcétera, etcétera. Y hay un 10%, otro 10% de alegaciones que recogen ustedes parcialmente, ¿no? Bueno, pues se refieren precisamente a que no recogen de sus alegaciones en materia de empleo, pues la promoción de la economía social, el emprendimiento. Es decir, bueno, hablamos de empleo, bueno, pues ahí ha habido una serie de alegaciones que no han sido recogidas completamente, y pensamos que el empleo de calidad tiene que ser una parte fundamental del desarrollo de la ley. Y después hay otras cosas que a mí me han llamado la atención, que tiene que ver con el régimen de sanción, es decir, no cumplir como es la obligación de medios públicos, el derecho a acceso, ¿sí?, para que al final la información esté también elaborada por los afectados, por la ciudadanía, y no tengamos lo que pasa en el medio papel. En el medio papel hoy nos encontramos que prácticamente lo que hacen es fusilar lo que mandan Europa Press y ECE, porque no tienen ya trabajadores en el terreno. Digo, prácticamente todas las rotativas han deshecho de los periodistas sobre el terreno, y sobre Andalucía, por ejemplo, se escribe hoy desde Madrid, es decir, que en muchos medios de ámbito estatal. Bueno, para que no pase eso, yo creo que el derecho de acceso a los medios públicos no se castiga como sanción leve, ¿no? O no tener planes de igualdad de género, pues tampoco aparece como una sanción grave. Entonces, bueno, pues ahí nos llama la atención. Pero después también nos llama la atención poderosamente que lo que no se recoge, el 80% de lo que no se recoge absolutamente, pues tenga que ver como
cosas como la regla de los 3/3, que es una recomendación que hace el foro a través de una recomendación general de la UNESCO, ¿no? Es decir, que al final, si entendemos que lo privado no debe regularlo todo, que una información mercantilizada, convertida en mercancía, en negocio, pues al final tiene evidentes déficits democráticos y de información, que lo comunitario y lo público tiene que tener un papel, pues no se recoge. Y a mí eso me llama la atención. Igualmente yo le quería preguntar por lo que es las autorizaciones provisionales a los medios comunitarios, que en 2016 parecía que la consejería era como muy proclive, y en 2017 en el desarrollo de la ley, pues no sé, al final no hay autorizaciones provisionales a los medios comunitarios, se utiliza un poco la excusa jurídica, pero agarrándose a la parte más estrecha de lo que se plantea a nivel jurídico. Es decir, bueno, pues se podría haber profundizado más en esto y asumir las autorizaciones profesionales. A mí me gustaría saber esto, ¿no? Después, bueno, pues no se han admitido algunos elementos interesantes sobre el derecho de acceso a los medios comunitarios, y después otras dos cosas que a mí me llaman la atención, porque yo le he escuchado esta mañana hablar de nuevo y sale bastante en el Pleno, ¿no? La ley de cambio climático, ¿no? Como un anuncio de este Gobierno. Aquí ha habido alegaciones importantes para la contribución del sector al cambio climático, y esas alegaciones tampoco han sido tomadas en cuenta, igual que hay algunas que, bueno, que también llama la atención, que tienen que ver con la concentración monopolística, como bueno, pues algunos capitales pueden llegar a controlar una parte muy importante de los medios y condicionarlos, por lo tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa materia, evitar el control monopolístico, la concentración de capitales, pues también me gustaría saber por qué esas alegaciones no han sido tomadas en cuenta, si van a ser tomadas en cuenta en una segunda etapa, porque ya ha hablado usted en su primera comparecencias de que, bueno, el proceso de participación y alegaciones va a proseguir. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos, por lo menos los elementos fuerza en los que ustedes creen que la participación deben desarrollar la ley? Y a nosotros, al menos, estos elementos de empleo, medios comunitarios, el tema de la concentración o la tendencia hacia el sector hacia la monopolización, pues nos parece que son elementos muy a tener en cuenta, y el derecho de acceso a los medios públicos, ¿no? Muchas gracias. Señor vicepresidente.